Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Vanessa Varese, quien afirma haber tenido experiencias espirituales y paranormales. Gracias, Vanessa, por estar en este programa. Gracias, Mariano, encantada. No, un placer, Vanessa, haber recibido un correo electrónico tuyo contándome que has tenido experiencias como una experiencia cercana a la muerte, también has tenido experiencias con seres extraterrestres, cosa que a mí me interesa muchísimo, y me gustaría empezar por la experiencia cercana a la muerte. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué es lo que viviste? En realidad, Mariano, a los 21 años a mí me desahuciaron. Realmente yo desde que nací siempre tenía problemas para poder ir al baño. Muy bien. Y pues me habían diagnosticado, en ese momento era supuestamente como que un estreñimiento que tenía, pero nunca lo vieron que se volvió algo mucho más fuerte. Llegó un momento donde llegué, puedes creerlo, Mariano, a 4 semanas y media sin poder ir al baño. Es ahí donde, ¿qué sucede? Que ya pido, porque yo ya me sentía mal, había bajado mucho de peso, parecía un liquid paper, ¿te acuerdas? Eso cuando esos que para borrar los lapiceros, ¿no? Sí. Y pues yo sabía, Mariano, que algo malo me estaba pasando, porque para eso quiero contarte un poquito desde niña. Y aquí te va, de repente a lo mejor los voy a hacer volar un poco a todos. Yo desde niña, yo sabía que solamente iba a vivir hasta los 21 años. A los 21 años es donde me desahuciaron. Y para eso yo me acuerdo que muy de niña, yo le decía a mi hermana, y muy tranquila, cuando jugaba con ella, yo le decía a mi hermana, Gigi, yo no voy a vivir mucho tiempo. Yo solo voy a estar aquí en la tierra hasta los 21 años. Para eso, quiero contarte un poquito antes de esta experiencia cercana a la muerte, que en realidad la tuve desde que era niña. Desde que nací, yo nací antes de los 7 meses. No nací en un hospital, nací en mi casa. Y mis papás eran muy jóvenes, pero muy jóvenes. Y dice mi mamá que en el momento que yo nací, mamá estaba como que yendo a peregrinar, haciendo un pedido. Y se acerca una persona pero muy de piel blanca, pero muy blanca, el cabello era muy cano. Y en esa época, no como ahora, como que está de moda ese color, era como que no era tan natural ver a alguien con el cabello muy cano, muy blanco, pero su piel no era arrugada. Y le dice, tranquila, mamita. Le dice a mi mamá en ese momento tenía 17 años. Tú vas a tener dos niñas. Una de ellas viene con una misión especial y no es de aquí. La otra va a ser como que su protectora, pero a la que viene con esta misión especial, su salud va a ser muy endeble. Tienes que aprender a cuidarla, tienes que aprender a cuidarte tranquila, a cuidarla tranquila, va a vivir. Cuando ella voltea de nuevo, porque imagínate a una muchacha de 17 años con una bebé de antes de los 7 meses que haya nacido, recién nacida. Imagínate, ¿no? Tanta preocupación. Entonces, como que ella me dice que ella no cree. Pero cuando vuelve a voltear a los segundos, porque ella le coge el brazo, ya no estaba esta persona, María. Bueno, mamá continuó con su vida, con mi vida. Y para eso, yo descubro, porque yo también sabía que yo no había nacido en Lima, por más que me habían hecho creer que yo había nacido en Lima. Yo había nacido en Puno, y no sé si tú sabes, en Puno es un lugar energético de todo el mundo. Está el lago Titicaca. Mira, todo lo que hace que el universo, a mí me ocultan que yo nací en Puno, ¿va? Por un tema de creencias religiosas, porque no querían que yo sepa, pues que mis papás me habían tenido antes de casarse, ¿no? Bueno, para eso yo desde niña, Mariano, podía sentir a las personas, sentir todo, 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 desde una plantita, desde una oruga, el sentir a las personas.
Mi comunicación era muy telepática, era muy sensitiva, podía saber cuando alguien iba a morir, podía saber desde muy niña qué enfermedades tiene. Y yo no lo sabía, podía ver a personas que recién habían fallecido. Para esto, Mariano, yo cuando me refería desde muy niña, dice mi mamá, que desde muy niña mi comportamiento era como que de una persona vieja, porque yo me sentaba con las piernas cruzadas, no como una señorita, sino me sentaba como que un joven, un adulto, no sé si me dejo entender cómo se sienten ustedes los hombres, y los miraba a los adultos y las aconsejaba. Mamá me cuenta de que muchos de sus amigos, sus amigas, se acercaban porque había algo muy extraño conmigo, porque mis consejos no eran parte de ser una niña. Y mamá siempre, cuando me veía llorar, porque yo lloraba, yo no podía ver noticias, Mariano, era una cosa que veía noticias y sentía el dolor de todos, pero lo sentía, Mariano. Y yo siempre a mi mamá le decía, los humanos, los humanos, los humanos. Entonces llega un momento donde mi papá cree, pues, que dice, esta niña tiene problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque es natural. Creo que Mariano, creo que le pasaría mucho a cualquier papá y creo que es natural. No sé si te pasaría a ti, de repente en tu época en la cual todavía tú no te encontrabas investigando esto, creo que también hubieras dudado, ¿no? Entonces, mi papá, bueno, muy joven también, le dice a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Dice que ve personas muertas. Puede ver lo que va a pasar. Hay algo muy extraño. Habla de humanos. Nos habla a nosotros, nos aconseja de una forma extraña. No, ¿sabes qué? La vamos a llevar donde un psicólogo. Me llevaron a un psicólogo y el psicólogo dice, no tiene nada la niña. Me llevan a una psicóloga. Nada. Y mi papá no paraba hasta que llegó a lo que en ese entonces, no sé si Mariano, recuerdas, se le llamaba los parapsicólogos. ¿Recuerdas? Antes existía ese nombre, ¿no? Para los investigadores de lo paranormal. Y para mi suerte, este parapsicólogo era psicólogo. Y encima él tenía una esposa, mi mamá me ha hecho acordar esto hace unas semanas. La esposa también era psiquiatra. Entonces ellos le dicen a mis padres que pues que no había nada, que al contrario, que ellos, lo que mi mamá le resuena lo que le dijeron hace muchos años, tenían que estudiar, investigar mucho sobre mí. ¿Por qué? Porque era una niña índigo. ¿Te acuerdas que los índigos comenzaron a nacer en la época de los 80s? Yo soy del 83. Entonces, mi papá dice, ¿qué es esto? La única que se toma en serio el hecho de aprender y estudiar más, porque le dicen a mis padres que ellos tenían que estudiar mucho para poder guiarme. ¿Por qué? Porque de lo contrario, cuando tú vienes mucho con estas habilidades, ya que vienen de acuerdo a tu plan del alma, de acuerdo a tus vidas pasadas, las habilidades que adquieres en tus vidas pasadas, tu propósito de vida, le dice que tenía que ser guiada por mis padres. Bueno, papá, caso omiso, como ex militar, él tenía que tener pruebas. Pasan los años, Mariano, y para eso yo desde niña, y esto no lo he contado nunca, nunca lo conté en una entrevista, yo lloraba porque extrañaba a mis papás que no eran los que yo tenía. Yo recordaba clarísimo una vida pasada que no había sido en este planeta. Mariano, explícale eso a una niña. Yo te voy a explicar qué es lo que cómo eran mis padres y qué es ese mundo que yo sabía que no era de este planeta. ¿Por qué? Porque las casas estaban construidas en pilares, pero no era ni la selva, no era otro tiempo, porque eran construcciones que no eran de la arquitectura del planeta Tierra. Eran construcciones de casas encima de pilares con árboles que eran muy grandes, parecidos a los pinos. Eran humanos, humanos.
mucho más grandes, por lo menos de 2 metros 20, el más pequeño, personas un poco más robustas y los dedos más largos. Ahora, en lo que yo recordaba, pues el día no era el día como es aquí, era un color medio naranja, rosado a blanco. Habían dos lunas. Entonces yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba porque recordaba a mis papás y recordaba a mis papás. Entonces ya cuando comienzo a entrar con estos parapsicólogos, el parapsicólogo me dice que yo era uno de los casos que recordaba mi vida pasada. Como que era un error de la Matrix. No sé si me dejo entender, lo que ahora le llaman error de la Matrix, pero él en ese momento me dice otra frase, ¿no? Me dice, este es un clásico error de lo que no debe suceder y lo que al mismo tiempo debe suceder. Tú estás recordando claramente una vida pasada, y pero que no era en este planeta. Bueno, ahí quedó todo. Por un tema económico, Mariano, no pude continuar. Bueno, pasa el tiempo, pasan los años y recuerdo, y esto es un episodio donde yo ya comienzo a darme cuenta que aquí ha pasado cosas muy extrañas ya conmigo, porque no sé si recuerdas la película Sexto Sentido, la película Sexto Sentido. Mi mamá dice que siempre, siempre yo me aparecía al costado de su cama asustada porque veía a estos seres que habían fallecido. Imagínate a un niño, o sea, explícale eso, Mariano. Por eso que muchas de las personas en el mundo que nacen con esas habilidades, algunos se vuelven locos, otros quieren eliminarse, quieren irse, otros no saben qué hacer y otros de miedo lo apagan. ¿Por qué? Porque no había en ese entonces, ahora lo hay, personas que te guíen. Bueno, mi mamá dice que lloraba conmigo y que mucho ella oraba para que pudiera recibir guías. Bueno, pasó el tema, era una niña normal, iba al colegio y de vez en cuando aparecían estos episodios, ella, mamá, comenzó como que a darme mucha más fuerza y comenzaron a aparecer personas muy importantes en mi vida. Cuando de pronto un día yo estaba con fiebre, ahí tenía 7 años, María. 7 años, tenía a una tía que estaba con cáncer y me acuerdo que estaba con fiebre. Y yo recuerdo, dentro de eso, que yo estaba con mucha fiebre, mi mamá le dice a mi papá, Gino, por favor, cámbiate, tenemos que llevarla a Vanessa, porque Vanessa ya está en 39.8.9, ahorita va a comenzar a convulsionar porque yo convulsionaba porque deliraba mucho en las fiebres, me iba mucho a 40. Entonces, en ese momento que mi papá se está cambiando, mi mamá está al costado de la cama y yo me levanto así, la miro y le digo, mi tía Marina acaba de fallecer. Mi mamá me dice, ¿cómo? Sí, me ha dicho esto, esto, esto. Y mi mamá, ¿qué cosa? Sí, me ha dicho que cuide a mi abuelita, que haga esto, que la. Y de pronto suena el teléfono y contesta mi abuela a los segundos. ¿Ah? Y mi abuela comienza a gritar, ay, mi papá sale corriendo, ¿qué pasa, mamá? Tu tía Marina acaba de fallecer. Mi papá voltea, me mira y dice, ¿qué? O sea, ahí comienza a hacerse preguntas mi papá, porque comenzó ya a ver, entre comillas, un poco de pruebas. La siguiente prueba de fuerte que tuvo mi papá fue porque mis papás trabajaban. Yo salía del colegio con mi hermana y mi abuelita es la que nos cuidaba de día. Entonces nosotros íbamos a la casa de la abuela. Cuando de pronto, Mariano, yo sentía una tristeza tan grande cuando vi a los amigos de mi abuela, que era una pareja que se habían ido de Perú a trabajar al Ecuador 9 años y durante 9 años no habían visto a sus hijos. Entonces yo sentía una tristeza y la miraba mientras iba comiendo y pues sentía esa tristeza, esa sensación de cuando alguien va a fallecer, cuando es su momento, porque eso es algo que yo puedo sentir. Y a eso se le llama los carontes. Los carontes somos los que nacemos para poder guiar a una persona al desapego cuando va a abandonar el cuerpo físico, ¿no? Y entre otras habilidades psíquicas que ya te estoy contando.
comienzo a sentir, Mariano, una tristeza que no iba, que no podía, que no podía. Y de pronto, bueno, terminamos el almuerzo y ellos tenían que viajar de Trujillo, yo me acuerdo, hacia Piura o Tumbes, no me acuerdo, pero era por ahí. Bueno, y ella me abraza, la señora, y me dice, hija, estoy contenta porque voy a ver a mis hijas que tienen, yo las dejé cuando tenían tu edad, ahí ya tenían 9 años, mira, las dejé cuando tenían tu edad, ahora tienen 18 años y las vamos a ver con mi esposo. Entonces yo los abrazo, me sale una lágrima y les digo, es que no los van a ver. Y mi abuela me dice, no, y me acuerdo que me da un palmazo, ¿no? Una palmada y me dice, no, ¿qué estás diciendo, Vanessa? Y yo, es que no lo van a ver. Y mi abuela como que me calla. Bueno, pasan las horas y yo me acuerdo que estaba en la sala de mi casa, Mariana, dibujando, haciendo una tarea que me habían dejado. Y en ese momento, aquí en Perú, cuando querían decir una noticia de último momento, decían flash, 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 interrumpían la programación y dicen, el bus que se iba de Trujillo a se ha desbarrancado, muertos y comienza a ver toda la lista, los dos esposos. Mariano, mi abuela, nunca me voy a olvidar, voltea con una cara de susto, comienza a llorar y me dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y bueno, y así tenía muchos episodios porque podía sentir cuando alguien iba a fallecer. Es más, cuando yo, una nena, iban a visitar los amigos de mis tíos, de mi abuela, de mis padres a la casa, yo sentía los sentimientos de las personas, Mariano. Antes que fuese a llorar, yo me acercaba y los tocaba y les decía, todo va a estar bien. Y me decían, pero ¿por qué me dices eso? ¡Wow! Comenzaban a llorar. Y yo les decía, es que sabía que ibas a llorar. O de la nada yo le decía, mamá, mamá, esa persona está sufriendo, esa persona está sufriendo. Y mamá dice, ¿cómo sabes, mamá? Es que siento su dolor, siento su dolor. ¿Y qué pasa? En la tercera prueba de papá, mi abuelo fallece, Mariano. Y cuando mi abuelo fallece, para eso yo ya sabía también cuando iba a fallecer él, mi abuelo da la orden a todos sus hijos que ninguno de sus nietos lo vea en el ataúd. Es decir, ninguno de los nietos fuimos al velorio, ninguno, porque él quería que lo recordemos con la imagen de vivo, no con la imagen de cuando él estaba en el cajón. Bueno, eh, me acuerdo, y ¿te acuerdas que te conté que yo nací con una salud muy endeble? Yo era una niña de cristal. Mira, Mariano, si yo no me he graduado de médico es porque a los enfermos no nos pueden graduar de médicos. Me la pasé casi siempre en un hospital, porque mi salud era muy, muy endeble. Era una niña de cristal, tal cual, tal cual. Niña de cristal a nivel emocional, a nivel físico, era todo. O sea, todo lo que yo sentía las personas las somatizaba, todas. Entonces, me acuerdo de que yo había estado jugando, ¿no? En esa época donde pues, los niños podían salir a la calle, jugar, esas épocas, ¿no? Entonces me acuerdo que mi abuelo fallece y mi abuela me llama porque me preparaba unos jugos, según ella, para volverme más fuerte, ¿no? Entonces me llama y yo estaba en la sala sentada esperando que mi abuela me trajera el jugo porque ya estaba pensando en el siguiente juego. Entonces me acuerdo de que yo estaba sentada en el mueble de uno, ¿no? Y en esos muebles largos donde se sientan varias personas, aparece mi abuelo. Y mi abuelo aparece sentado con la clásica como se sientan los varones, o sea, con las piernas a una abierta y otra así entrelazada, y hacía así y me hacía así. Y yo lo veo y digo así, no, no puede ser. Vuelvo a mirar y comienzo a gritar, ¡ah! Y como que me hacía así, ¿no? Y con su mano así. Y mi abuela, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí está el abuelo. Y yo a mi abuelo le decía, papá Carlos. Ahí está papá Carlos, papá Carlos. Y comienzo a decir, eh, cuando de pronto mi abuela me dice, ¿cómo está vestido? Y yo le digo, en esa época los abuelitos usaban las famosas guayaberas. No sé si recuerdan todos.
¿no? Era una moda, ¿no? Y tenía un relojito aquí y un pañuelo. Entonces lo describo y le digo, en realidad, pues, em, le describo y mi abuela como que se queda como que, ¡ah! No lo podía creer, María, no lo podía creer. Cuando mi papá llega en la noche, mi abuela le dice, oye, Gino, tu hija tiene algo que contarte. Entonces le conté, papá, he visto a mi abuelo. Y mi papá, incrédulo, ¿así? ¿Así? Me dice, a ver, dime cómo estaba vestido. Y me dijo, estaba así, así, así. Mi papá en lo que estaba comiendo, muy bien, se le cae en los cubiertos y, y comienza a llorar. Se levanta de la mesa y comienza a llorar. Y es ahí donde viene y me dice, perdóname, yo no te creía. Así, con esa ropa, lo enterramos a tu abuelo. Y yo fui quien lo vestí. Otro acontecimiento ya para contarte ya este caso de la parte de la muerte y de ahí la parte extraterrestre. eh, yo siempre le decía a mi papá, papá, los humanos, ¿por qué se hacen tanto daño? Papá, ¿por qué les cuesta amar? Siempre les hacía preguntas a mi papá y a mi mamá. Dice que yo les hacía preguntas de amor. ¿Por qué no es fácil amarse? A todo yo le agregaba la palabra amor. Y mi papá me decía, bueno, ¿qué le pasa? Entonces, mi papá dice, ya comenzó como que ya a responderme, ¿no? Como que papá comienza a asimilar. eh, en el fondo, mi papá comienza a asimilar que como que no venía de aquí, ¿no? Y siempre mis respuestas eran muy maduras. Hasta que un momento me voy con papá a una barbería a que le corten el cabello. Y yo le digo, papá, de niña, ¿no? Papá, esa persona que está ahí va a comenzar a llorar. Y mi papá me dice, no, no puede ser, es que está bien. No, papá, es que tiene mucho dolor. Y era una señora. No, hija, no, se está sonriendo, está conversando. Está conversando. Papá tiene mucho dolor, tiene soledad. Y mi papá me dice, descríbeme, ¿qué es lo que sientes? Describo soledad, describo abandono y va a comenzar a llorar. Al minuto, la señora comienza a mirar al espejo, de pronto comienza a ponerse roja, roja y ¡wow! Comienza a llorar. Entonces se le acerca la persona que le estaba haciendo el cabello y le dice, tranquila, ¿qué pasa? Y la señora comienza a decir, mis hijos están lejos, todos están en el extranjero, hace años que no vienen, me siento sola, no hay quien me vea. Y mi papá, de lo que estaba frente al espejo, yo estaba atrás de él, voltea y el barbero, como había escuchado lo que yo le había dicho a mi papá, voltea y me mira. Y entonces mi papá agarra, me extiende las manos y nunca me voy a olvidar, Mariano. Lo entrelazó conmigo. ¿Y por qué me emociono, no? Porque, bueno, mi papá ya no está en este plano. Mi papá falleció. Y a él le costó años, Mariano, poder aceptarme. ¿Y puedes creer que cuando mi papá fallece, a mí me tocó ser su caronte? O sea, me tocó despegarlo, porque mi papá no podía irse. Me tocó psíquicamente, porque mi papá ya no se comunicaba, poderlo ayudar. Y porque tenía muchos pendientes, papá, tenía muchas cosas que él había hecho aquí y lo ayudé. Así que, y ahora yo siento que él es un gran maestro conmigo, porque gracias a que pude ayudarlo a liberarse de todo lo que él había pasado desde niño hasta la adultez, siento que ahora tengo un gran mensaje que entregarle a la humanidad, ya no porque papá Eh, yo no viví con papá hasta los 13 años porque mis papás se separaron. Como siendo una pareja joven, cometió los clásicos errores de una pareja joven, ¿no?
y yo no lo volví a ver a papá hasta los 18 o 19 años. De ahí ya volvimos a reencontrarnos, a reconciliarnos. Y en el momento que a mí me toca ser caronte de papá, Mariano, me tocó ayudarlo a perdonar, a perdonarse, a llamar a cada persona que él me pedía que lo hiciera. Y que fue un proceso muy, al mismo tiempo doloroso, pero al mismo tiempo un acto de amor muy grande, porque me tocó desapegarlo a él. Ahora, voy a contarte mi proceso de cuando a los 21 años me desahuciaron. Cuando a mí me desahucian, o sea, ya me desahuciaron, yo ya me sentía cada vez más, me sentía mal, Mariano. Yo sentía que cada vez yo ya no podía más con lo que les estaba contando a todos, con este problema que tenía. Cuando a mí me van a evaluar, el doctor, como siempre, todos los doctores 21 años se la pasaron diciendo, no, es un problema de estreñimiento. Y Mariano, llegué hasta tomar laxante de caballo. Y nada, y nada, nada. Hasta que algo como que por ahí me dice, el día que el doctor me dice, no, eh, no hay forma, tranquila, todo está bien, me iban a mandar a casa, me resuena en mi corazón una voz me dice, no te vayas de ahí hasta exigir que te operen. Dicho y hecho, yo abro la puerta del médico, le digo, por favor, y me acerco y pongo mis manos encima del escritorio del médico, le digo, evalúeme, míreme, porque ni siquiera el médico me miró, míreme, mire cómo está mi piel, yo siento que me estoy muriendo, mire. El doctor me mira y le digo, llevo 4 horas y media sin ir al baño, ayúdeme. El doctor me mira y me dice, 4 horas y media, y yo le digo, sí, le estoy diciendo desde hace rato y usted nunca me miró. Me evalúa, me toca, me ausculta y me dice, o sea, es que urgente. Me hacen unas pruebas y llaman inmediatamente a mi casa a los días. Llaman a mi mamá y le dicen, señora, venga con su hija. Y yo dije, algo pasa. Dicho y hecho, tenía la mitad de los intestinos, Mariano, necrosados. Necrosados. Y que mis probabilidades de vivir eran muy cortas. Bueno, y que igual me podían operar para cortar y que era iba a ser un milagro todo esto, de ser un milagro. Bueno, eh, me van a operar y el día que a mí me operan, a mí me entubaron días antes, Mariano, porque tenían que limpiar todo. Me bajé de peso a 33 kilos. Antes de que me operaran, yo ya no hablaba, Mariano, yo solo decía así, estaba agonizando. El día que a mí me operan es donde entro en coma. Y aquí es donde sucede esto. Cuando antes de que me vayan a operar, un día antes tuve un episodio donde la sonda se enreda en el duodeno y para sacármelo tuvieron que, se había hecho un nudo dentro del duodeno. Imagínate una manguera, hacerle nudo, se hace como puntas, ¿correcto? Entonces me comenzó, mientras me lo iban sacando, iba raspando, 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 y cuando vieron que estaba atragantándome, lo arrancan por la nariz. Bueno, me salvaron la vida, pero me produjeron una hemorragia. A pesar de todo eso, que estaba débil, me operan. Entonces yo le digo al doctor, por favor, doctor, le quiero pedir que no, a la hora que despierte, ya no esté entubado. Entonces el doctor me promete eso. Bueno, me operan, no recuerdo más lo de la operación, estaba en cuidados intensivos, cuando de pronto despierto y me veo más entubada de lo normal. Entonces yo comienzo a renegar y digo, ay, el doctor me mintió, y estaba renegando. Y en eso se me comienza a bajar la presión y comienzo a convulsionar. Y yo recuerdo que mi cuerpo saltaba por toda la cama. Y comienzo a escuchar ti, 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 no recuerdo más. Solo comienzo a ver en ese entonces comienza a saltar cómo comienzan a venir personas, ¿no? Enfermeros, médicos, me imagino. Y ya no recuerdo más. De pronto, yo despierto y ya no estaba entubada. Nada.
Y yo dije, Mariano, yeah, por fin, ya no estoy entubada. Y caminaba por el lugar este de cuidados intensivos, estaba ahí. Cuando de pronto yo veo que todos los médicos corrían y estaban como que haciendo a alguien un electroshock y alguien diciendo, reacciona, reacciona, ¿no? Entonces y veo a mi doctor y trato de tocar al doctor y ¡fum! Mi mano atraviesa. Y dije, ¿qué? Doctor, doctor, y nada. Le gritaba, doctor, doctor, me iba, daba la vuelta, le llamaba a los enfermeros, nada. Hasta que se me ocurre ver en ese momento a quién estaban tratando de resucitar. ¿Y quién crees que era? Esa persona. Yo. En ese momento me asusté tanto que dije, no puede ser. Y en ese plano, Mariano, en ese plano, el tiempo es más lento. ¿Okay? Entonces yo estaba tratando de regresar a mi cuerpo. No te imaginas todo lo que hacía Mariano por regresar a mi cuerpo. Todo. Y nada. Y nada. Y nada. Gritaba. ¡Ah! Y nada. Decía, estoy aquí, estoy aquí. Y nada. Cuando de pronto yo digo dos palabras mágicas, Mariano, que ahora a mí me sirven para, como terapeuta, que después de años me volví terapeuta y coach y mentor, le enseño al mundo esta frase. Por favor, quiero y elijo vivir. En ese momento, ¡flum!, regreso a mi cuerpo. En el momento que regreso a mi cuerpo, no podía moverme, no podía hacer nada. Y escucho, yo regreso a mi cuerpo cuando ya me estaban haciendo el último electroshock. Regreso y de pronto los doctores dicen, está en coma. Y yo, dentro de todo esto, Mariano, yo decía, bien, al menos ya estoy dentro de mi cuerpo. Mira, Mariano, dije, no, estoy dentro de mi cuerpo. Y yo seguía diciendo, como sabía que me había funcionado la palabra quiero y elijo vivir, seguía repitiendo lo mismo, quiero y elijo vivir, quiero y elijo vivir. En ese momento, ¡pum!, me voy a otro plano, me voy a otro lugar. Y en ese lugar era otra dimensión. Y ahora entiendo que tú te vas a esta dimensión de acuerdo a tu nivel de conciencia. Yo me voy a un lugar que era un parque grande, en un jardín, no era un parque, era un jardín grande que tenía como que montañas. Y llego a este jardín donde habían puros como que seres de diferentes colores, maravillosos, eran puras luces. Y de pronto me dicen, te están esperando. Y veo un ser que solamente lo veía de aquí para acá, sentado, gigantesco. Y yo me siento y pongo mi cabeza encima. Y me dice, tienes que decidir, porque ya es tu momento de irte. Ya experimentaste mucho y ya cumpliste con tu misión. Tienes que decidir, pero si decides quedarte, vas a tener que replantear tu misión. Entonces yo decía, ¿por qué? Y comienzo a reclamarle, Mariano, o sea, comienzo a decirle, ¿por qué me mandaste a un lugar donde hay tanto dolor, donde hay tanto sufrimiento, donde los humanos se hacen daño una y otra vez, donde el egoísmo prevalece en todo? Comienzo a hacerle tantas preguntas y me coge el corazón y me dice, es lo que tú pediste. Y es momento de irte porque tú sabías que tu tiempo era hasta los 21 años. Entonces yo le digo, no, quiero regresar. Entonces ahí me dicen de nuevo, grábate esto, 3, 3, serán las veces que te preguntemos, 3, todavía no lo tienes claro, 3. Entonces yo agarro y digo, ok. Entonces ya había pasado
la la que me habían hecho electroshock y la otra en coma. Entonces, a la hora que yo regreso, me dicen, no, regreso del coma. Salgo del coma, Mariano, y ya creo que a los días o a las horas, no recuerdo, cuando me regresan a piso. Bueno, me regresan a piso y le dicen, a las horas, sí me acordé, a las horas, le dicen a mi mamá, señora, por favor, eh, contrate una enfermera particular aparte de las que están aquí en el hospital, porque de la noche de hoy depende de que su hija sobreviva, porque la cirugía que ella ha experimentado es tan alta, tan grave, que la mayoría no lo logra. Para esos días antes, un ser se aparece en el hospital y le dice a mi mamá y a mi hermana, tómense una foto con ella, porque será la última vez. Y mi hermana, que tiene un carácter diferente a mí, mi hermana lo mandó pues a otro país, ya te imaginas, muy gratis, ¿no? Le dijo, oh, ¿qué le pasa? Bueno, vuelvo a que regreso de coma, le dicen a mamá que contrate una enfermera y mi mamá dice, no, pero yo me quiero quedar con ella, ¿para qué voy a contratar una enfermera? Y los mismos enfermeros y médicos le dicen, no, porque el cuadro que usted va a ver es muy fuerte. Dicho y hecho, contratan a la enfermera. Yo, como te había comentado, seguía entubada por varios lados y yo tenía una sonda de nuevo, otra sonda. Cuando de pronto eh, la enfermera se quedó dormida y yo también me quedo dormida. Y al frente mío habían operado a una de las enfermeras que me había estado cuidando días antes. Es más, me engreían tanto, Mariano, los enfermeros, porque yo había bajado a 33 kilos de peso. Me engreían tanto que ellos mismos me traían peluches y cosas. O sea, era de verdad que en ese momento yo tengo que agradecer tanto, Mariano, porque hubo gente que me apoyó mucho, que me amó mucho, sin conocerme. Entonces la enfermera que me había estado cuidando la habían operado de emergencia de apendicitis. Y, oh casualidad, causalidad, la ponen frente a mí. Estábamos frente a frente. Para eso, yo pierdo el conocimiento. Y te cuento lo que estaba pasando mientras yo estaba perdiendo el conocimiento. Yo estaba media echada. Y para eso me cuentan los enfermeros que yo estaba agonizando. Mariano, yo estaba agonizando. Tanto que ya estaba a punto de llamar a mi familia. Yo lo único que hacía era gritar de dolor. Las ondas que me habían puesto eran para aspirar y lo único que hacía era sangre, vomitaba sangre, todo era sangre. Yo ya no podía más. Y cada vez, Mariano, me sentía lejos de mi cuerpo, lejos de mi cuerpo, lejos de mi cuerpo, hasta que ya no recuerdo más. Y lo que ve la enfermera, mira, te voy a contar en dos partes para que todos puedan entender. Lo que ve la enfermera es de que mi cuello cae así, ¿no? Y mi brazo cae. Y la enfermera no sabía cómo avisarle a la que me estaba cuidando que se había quedado dormida, echada su cabecita en la cama. Y ella comienza a escuchar que yo comienzo a hacer, me estaba ahogando, porque la sonda se había doblado y encima, en vez de estar aspirando la sangre, se comienza a acumular. Bueno, para eso vuelvo al tema en que yo me sentía lejos, 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 lejos. Y de pronto, ¡pum!, de nuevo, me encuentro en el otro lado. Y para eso yo me quedé dormida con una imagen y milagrosa que me habían dado, donde yo me quedé dormida diciendo, por favor, quiero vivir, elijo vivir, porque así me quedé dormida. Todo el rato que yo estaba agonizando, yo decía, quiero vivir, elijo vivir, quiero vivir, elijo vivir. Y así, por favor, denme la oportunidad, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero amar bien a la humanidad, quiero replantéenme una nueva eh, misión de vida, por favor, hasta que ¡plum!, aparezca en la otra dimensión.
¿Te acuerdas que te dije la pregunta 3? Que me dijeron 3, 3. Y me dicen de nuevo, 3, 3. ¿Qué es lo que quieres? Y yo quiero vivir, quiero casarme, quiero experimentar el casarme, tener hijos, quiero un nuevo plan de vida, una nueva misión, por favor, permítanme serlo, ¿no? Permítanme vivirlo, porque yo vine aquí en una forma con muchas enfermedades, pero ahora permítanme hacer lo contrario, ¿no? Permítanme cumplir con otra misión. Bueno, y es tanto lo que me dicen, bueno, si tú quieres, lo harás. Y me hacen en ese momento, ¡lum!, regresar. Y en el momento que yo regreso, de nuevo, veo una tía que había fallecido, otra tía que había fallecido de cáncer bien jovencita. Y no sé si alguna vez, Mariano, has estado internado, que te ponen las batas al revés, ¿no? Sí, Te ponen las batas al revés. no es que haya estado internado, pero la reconozco por las películas. Ok, ok. Y te ponen la bata al revés. Entonces se acerca mi tía en la habitación del hospital y me dice, ven. Entonces yo agarro, muy así, cuidando siempre en ese momento, le digo, espérate, cojo el carrito del suero y agarro la bata por atrás y me bajo de la camilla. Y ella me hacía la mano así, yo como que trataba de alcanzarla. Para eso la habitación estaba apagada. Y supuestamente el pasadizo, o sea, como que saliendo de la habitación del hospital, estaba con la luz prendida. No sé si me dejó entender. Es como que tú ahorita en tu oficina está todo apagado, pero el pasadizo, ¿no? Hacia donde sale, está prendido. Es tal cual como yo lo veía. Entonces yo seguía caminando con ella, cuando de pronto estoy a punto de pasar, o sea, salir de la habitación oscura hacia la parte de pasadizo de luz, ella voltea y me dice, ¡no! 3, plum. Ahí, pero me ha metido un empujón que yo regreso, abro los ojos y, oh, otro electroshock y ya me estaban a punto de hacer traquetomía. Desperté y puedes creer, Mariano, que desde ahí estoy viva. Y los doctores me decían, mira, es muy cierto que las personas que regresamos de este plano, regresamos y algo, no solamente con más habilidades psíquicas, sino que quiero decirles algo al mundo. Regresas con un nuevo plan de alma, porque es como que si volvieras a renacer. Regresas con un nuevo plan de tu alma. ¿Y qué pasó, Mariano? Ahí regreso con mis habilidades psíquicas mucho más grandes. Cosas que ahora enseño, que si tú me preguntas, Vanessa, ¿alguien te enseñó? Nadie, Mariano, nadie. Soy una biblioteca. Y segundo, canalizo. Muy bien. Canalizo con muchos seres de luz. Y acá voy a entrar con el tema que te va a encantar. Con hermanos mayores, de civilizaciones mayores. Tengo esta habilidad psíquica de ver a todos como una resonancia magnética. Estoy pensando si la parte de la comunicación con los seres extraterrestres y con los seres angelicales, ¿qué te parece a vos dejarlo para otra entrevista? Como una segunda Sí, parte, digamos. sí, porque es una historia súper. Yo tenía un encuentro cercano, Mariano, cercano, cercano, así. No Claro, solamente en y es interesante eso y me gustaría que te puedas explayar con lujo de detalles y eso seguramente va a llevar un buen rato, ¿no? ajá. Entonces mejor hacemos esta entrevista hasta aquí, que fue muy interesante, la verdad, con las experiencias que contaste de tu niñez y de la experiencia cercana a la muerte. Y para la próxima, extraterrestres, seres angelicales y demás. ¿Qué te parece? Me encantaría. Claro que sí. Perfecto. Pues la verdad que ha sido un placer haber escuchado tus experiencias, Vanessa.
No sé si querés agregar algo más en plan una conclusión o un mensaje breve para terminar la entrevista y también si querés agregar tus formas de contacto y redes sociales. Gracias, gracias Mariano. De todo corazón decirles a todos que espero que mi historia te haya resonado en tu corazón y sobre todo que graben para siempre estas palabras mágicas. Yo quiero y elijo. Y decirles a todos, ¿tú vives? ¿Estás seguro que vives? ¿Estás seguro que amas tu existencia? Quiero decirte que los milagros sí existen, que todos tenemos un plan del alma al momento de nacer. Y puedes replantear tu plan del alma, claro que sí. Que así como el universo o la existencia, Padre, Madre, Dios, como quieras llamarlo, el todo, yo le llamo todo, en realidad, todo, creó a diferentes seres, tanto, digamos, en el plano material como en el plano espiritual, lo que le pueden llamar ángeles. También creó a las puertas, que son los que pueden guiar a las personas a la luz, los carontes, que son los que podemos saber también cuando van a fallecer, los sanadores. Eh, el hecho de que seamos cada vez más personas, Mariano, que recordemos vidas pasadas, es como que si el universo estuviese diciéndote, hay algo más de lo que nuestro nivel de conciencia cree. El hecho de que cada vez seamos más personas que tenemos encuentros con los hermanos mayores, cada vez más personas tenemos encuentros con estos seres espirituales que ya les tengo que contar muchas cosas, tengo tantas experiencias que contarles. Y solamente decirles esto, Mariano, para que todos puedan entender. Es como que tú, tu célula, todos tenemos mucha sangre. Perfecto, ¿ok? Tenemos. Es como que tu célula, dentro de todo lo que eres tú, crea que es la única célula dentro del universo llamado tú. Es como que el botón de tu camisa crea que es el único botón de toda tu camisa. Cómo nosotros abran más su conciencia a todos. Eres una célula dentro de una gran célula, dentro de otra gran célula, dentro de otra gran célula. Y así, imparable. Si tú crees que eres el único y que no existe algo más allá de todo lo que tú crees que existe del mundo material, estás equivocado. Es como que dentro de tu gotita, correcto, de sangre, crees una celulita dentro de esa gotita cree que es la única y que esa gotita de sangre cree que es la única dentro de todo este universo llamado tú. Y que tú crees que eres el único dentro de este universo llamado Tierra y así sucesivamente. Expandan todos de corazón tu conciencia. Algunos dicen ver para creer. Si tú realmente quieres ver para creer, pídeselo al universo. Y créeme que vas a obtener cada vez más respuestas. Y así tengo tantas cosas que explicarles que ya más adelante ya los podré explicar. Y Mariano, mensaje final es ese. Es expande tu conciencia y somos una célula dentro de otra gran célula. La gran existencia te da lo que tú quieres. Y somos seres de amor, viniendo a experimentar experiencias de amor. Estamos en un proceso de evolución. Que no somos los únicos, así es, y que existen muchos planos dimensionales entre lo material y lo etérico, también existe todas estas memorias extraordinarias. Y para finalizar, lo que tú crees de la existencia, estás equivocado, porque solo el 20% es físico, el 80% es, entre comillas, invisible, no visible para los ojos humanos, no visible para tu nivel de conciencia. Y solo para terminar, te lo voy a demostrar. Esto que ves aquí es visible, porque su nivel de vibración es más lento, es más denso, pesa más. Lo que te puede pasar a ti cuando pesas más, eres más denso a nivel emocional, psicológico, de autoestima, a nivel de valores, a nivel de conciencia, eres más denso. Pero ¿qué pasa cuando
entiendes que tu misión es aligerar la carga, es experimentar todo en amor, en luz, en alta conciencia, en comenzar a darte cuenta que existe algo más. Aligeras la carga y ¿qué es lo que sucede? El mundo material lo palpas, lo tocas porque es más denso. Y el mundo que tú crees que es invisible, pero no existe lo invisible en realidad, sino que su frecuencia es más rápida, sucede esto. Hasta el punto en que no lo ves, porque su vibración es más alta. Ahí está una respuesta. Muchísimas gracias, Vanessa. Ha sido realmente un placer. No sé si querés adjuntar tus formas de contacto. Claro que sí, Mariano, los que quieran. Soy terapeuta holística, soy coach, soy mentor de vida transformacional y de corazón, los que quieran, y también como canalizadora, como medium puedo apoyarlos. Los que elijan pueden ubicarme en mis redes como Vanessa Varese, tal cual sale aquí en el video, Vanessa Varese con V y doble S. Tanto Instagram como Facebook me pueden ubicar ahí. Y también a los que quieran una cita conmigo, no sé si puedo dar mi teléfono, Sí, por Mariano, supuesto. el más 51 código Perú, más 51 9444 78888, ¿no? Más 51 9444 78888. Así, Mariano, y no sé si me permites en la descripción del video después poner mis redes. Sí. Por supuesto, todos los datos de contacto van a estar en la descripción del video. Y una vez más, Vanessa, ha sido un placer, lo repito, escucharte, conocerte y quedamos para grabar una segunda parte con las experiencias con los seres extraterrestres, canalizaciones, encuentros cercanos y demás. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Y desde acá, desde la isla de Tenerife, te mando un abrazo muy grande. Y a todos los espectadores, también muchísimas gracias y hasta el próximo programa.